Después de las elecciones en los Estados Unidos, donde Trump no reconoce a Biden como mandatario electo, llegamos al cierre del 2020 en un país donde, con bastantes diferencias, esto de reconocerse o autopercibirse como presidente también está en agenda. Venezuela 2020. No va a ser fácil, pero en este video te cuento sobre las elecciones legislativas de una nación donde la crisis solo cambia porque empeora, y en la que el chavismo va a buscar quedarse con el último reducto de una oposición que se abstiene de participar y convoca a una consulta popular paralela. El domingo 6 de diciembre, la Asamblea Nacional Venezolana va a renovarse por completo. Las 277 bancas estarán integradas por aquellos diputados que resulten electos, asumiendo funciones sobre el inicio del 2021 en el recinto que lidera Juan Guaidó, quien además se considera el presidente de un país donde Maduro, el presidente real de ese mismo país, también creó otra Asamblea Nacional, además de la que se renueva en este llamado. Pero antes de ver cómo funciona o no funciona el Legislativo Nacional, te traigo un primer recordatorio no tan lejano en el tiempo sobre cómo se daba para el mes de enero la finalmente reelección de Juan Guaidó al frente de la Asamblea. Si bien siempre aparecen intentos de respuesta, hay varias cosas que no quedan en claro de esas imágenes. ¿Por qué la Guardia Nacional intentó impedir el ingreso de los diputados? ¿Cuánto importa que el Tribunal Supremo de Justicia, aliado del chavismo, haya declarado a la Asamblea en desacato? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo se hace para intentar mantener la vida política en esas condiciones? Antes de la pandemia, pero todavía en el 2020, Venezuela nos daba un ejemplo no tan nuevo de cómo a una crisis económica sin precedentes y su trágico correlato social se le sumaba con más fuerza que nunca el pulso político. Y si te decía que los incidentes dentro de la Asamblea no son una novedad, es porque solo hay que irse 3 años atrás para ver algo bastante parecido. Golpes con objetos contundentes, disparos y explosiones en los jardines del Palacio Legislativo. La sangre corrió en los cuerpos de varios diputados que fueron heridos en las trifulcas, al menos 2 con serias lesiones. La Asamblea Nacional, que en tu país puede llamarse Congreso o Parlamento, es el aparato legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, que, con sus contrapuntos históricos, emerge de la reforma constitucional que impulsó Hugo Chávez en el año 1999. Pero en esto de que todo en el país caribeño parece venir por duplicado, te contaba que además de esta hay otra Asamblea Nacional, la Constituyente, la cual la podemos pensar como el síntoma del deterioro institucional que el chavismo transita desde la figura del presidente Maduro. ¿Por qué? Básicamente porque en este punto surge como innegable la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de 2015, donde a partir de no obtener los resultados esperados se termina convocando a esta constituyente, la cual se instala como un órgano legislativo paralelo a la Asamblea Nacional. De ahí en más, el alcance político real de la oposición quedó desestimado, al tiempo que la presencia de veedores internacionales en las futuras elecciones también siguió y sigue esa lógica. Sobre esto último ya vamos a volver, pero también es importante que sepas que la Asamblea Nacional es, al menos en la mente de Juan Guaidó, el lugar que le permitió autoproclamarse al frente del país sobre enero de 2019. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Pero el presidente es Nicolás Maduro y el poder, con todos los abusos y deficiencias que vamos a ver, lo ejerce desde el año 2013 el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora bien, si la pregunta es si hay 2 presidentes y 2 asambleas, la respuesta seguramente varía en función de a quién le preguntes, pero ya sea por sí o por no, lo innegable es que la crisis multidimensional que el país transita parece cada vez más lejos de resolverse. La figura de Maduro logró transitar las presiones internas e internacionales que la llegada de Guaidó y su autoproclamación significó, dejando en claro el peso de los apoyos de cada una de las partes. El redireccionamiento de lo militar parecería ser, de momento, la única alternativa del líder de la Asamblea Nacional para poder aspirar llegar al Palacio de Miraflores. Porque los respaldos internacionales y en parte populares difícilmente puedan imprimir un cambio real en el rumbo político venezolano. Convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar
a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Sin lo militar, Guaidó podría perder además su lugar en la Asamblea, porque si bien el 11 de agosto comenzó el periodo de inscripción para las elecciones, los partidos opositores que conforman la Mesa de la Unidad Democrática acordaron no participar, denunciando irregularidades y la falta de veeduría internacional. Por su parte, buscando legitimar algo bastante flojo de papeles, el gobierno de Maduro informó sobre las más de 3.000 candidaturas recibidas y se negó, a contramano de lo recomendado por la Unión Europea, a postergar el llamado. Entonces, no hay dos presidentes, pero algunos piensan que sí. Definitivamente existen dos asambleas y para seguir en sintonía, además hay doble convocatoria a elecciones, porque la oposición también va a realizar una consulta popular para que los venezolanos decidan si están de acuerdo o no con las parlamentarias de este 6 de diciembre. Igualmente, no es la primera vez que la oposición convoca una consulta sin la participación de autoridades oficiales. De hecho, para 2017, previo a la constituyente que vimos, se llevó a cabo esta suerte de plebiscito para rechazarla. Aunque, como también quedó en claro, la propuesta de Maduro salió adelante. En general, el presidente ha podido afirmarse en ese equilibrio inestable que transita el país desde hace años. Pero esto no significa una mejora ni mucho menos en el escenario nacional, sino todo lo contrario. A la inmensidad de las trágicas variables que ya seguramente conozcas, este septiembre se publicó un informe de las Naciones Unidas, donde se denuncia la violación a los derechos humanos en el país. Desde el consejo que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet, se analizaron las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas cometidas desde 2014. En un estudio de 21 páginas y aclarando que las entrevistas realizadas fueron remotas, dado que el gobierno no respondió a las solicitudes, el Consejo de Derechos Humanos volcó los estudios de una misión independiente sobre 223 casos individuales y examinando otras 2.891 declaraciones. Es por eso que en este contexto dramático existe una urgencia absoluta por encontrar una solución política. Aunque también es cierto que oficialismo y oposición parecen ir siempre en caminos diferentes. Este 6 de diciembre Venezuela va a renovar su Asamblea Nacional, pero por sobre todas las cosas va a perder una nueva oportunidad de buscar una salida política a una crisis que parece no tener fondo. Y como en general ocurre, cualquier diagnóstico parece imprudente. El día a día transita con capítulos por separado y las escaladas en eventuales manifestaciones pueden ser incalculables. Lo único que no cambia es que, sea desde el chavismo o la oposición, los costos de la crisis siempre van al pueblo.